Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a este nuevo video tutorial. Dataverse está convirtiéndose en la base de datos por excelencia para la plataforma Power. Microsoft apuesta por usar este sistema de base de datos para todas las aplicaciones que desarrollemos dentro de este entorno de la plataforma Power. Por ejemplo, todas las aplicaciones que desarrollemos en Power Apps. Las ventajas que ofrece Dataverse son, pues, primero, que está totalmente integrado con la plataforma Power, es decir, no tenemos que montar una base de datos en un entorno externo al que luego acceder a través de un conector, sino que está dentro de la propia plataforma, forma parte de la propia plataforma Power, ¿vale? Y además cumple o tiene todas las características que exigimos a una base de datos, ¿vale? Por otro lado, hereda o viene siendo la herencia de lo que era el CDS de Dynamics y por tanto es todo muy parecido. Aquellos que vengáis del mundo del ERP de Microsoft, veréis que todo es prácticamente igual, ¿vale? Y aquellos que vayáis a usar o uséis el ERP de Dynamics, que cada vez se está extendiendo más en la pequeña y mediana empresa, ¿vale? Veréis que hay muchos nexos comunes entre lo que es Dataverse, ¿vale? Y el CDS de Dynamics, ¿vale? Bien, en otros tutoriales hemos empezado a hablar de Dataverse. En un tutorial hablamos de cómo integrar un entorno de Power Apps en Teams y por tanto poder usar de forma gratuita las opciones de Dataverse, ¿vale? Y a partir de este video tutorial, muchos de vosotros me habéis pedido que sigamos hablando sobre este tema, que expliquemos más cosas sobre Dataverse. Dataverse es un mundo bastante extenso, conlleva bastantes cosas, hay que explicar muchas cosas y por tanto vamos a hacer bastantes videotutoriales más sobre Dataverse, ¿vale? Pero evidentemente tenemos que ir haciéndolos poco a poco. Hoy me ha parecido importante y visto que en vista de que muchas de nuestras tablas o bases de datos o orígenes de datos, vamos a llamarlo así, que estamos utilizando en Power Apps, pues vienen de listas de SharePoint, ¿vale? Vamos a ver cómo podemos transportar estos datos de forma sencilla a una base de datos Dataverse si consideramos pasarnos a este nuevo sistema de almacenamiento, ¿vale? Veremos, por tanto, en este video tutorial cómo pasar una lista de SharePoint a Dataverse y luego cómo acceder a ella, cómo montar una pequeña aplicación en Power Apps basada en Dataverse o cómo poder editar los datos desde Excel de forma muy sencilla. Por tanto, empezamos. Bien, cuando hablamos de Dataverse, tenemos que tener en cuenta que dentro de Power Apps podemos tener diferentes entornos y cada uno de estos entornos tiene su propia base de datos Dataverse, ¿vale? Cuando nosotros creamos un entorno, se nos crea ya una base de datos Dataverse. Por ejemplo, en mi tenant, ¿vale? Yo tengo este entorno y en este entorno ya tengo mi base de datos Dataverse creada, ¿vale? Pero podría tener otro entorno con una base de datos distinta, ¿vale? Podría tener entornos de desarrollo, entornos de producción, ¿vale? Y luego traspasar datos de uno al otro, ¿vale? Para así, pues a lo mejor ir desarrollando diferentes funcionalidades y luego trasladarlas a las bases de datos de producción, ¿vale? Y no afectar a los datos que están en ese momento en producción. Por otro lado, si habilitamos, como vimos en otro video tutorial, Power Apps para Teams, ¿vale? Se nos crea un entorno en el que tenemos también una base de datos Dataverse única y exclusivamente para el uso en Teams. Bien,
Una vez dicho esto, dentro de nuestra base de datos, cuando se crea ese entorno, ¿vale? Tenemos ya toda una serie de tablas creadas que podemos ya usar. Hablaremos en otro video tutorial que representan este tipo de tablas, cómo podemos usarlas, qué quiere decir las tablas administradas, las tablas estándar, etcétera, ¿vale? Y cómo podemos enlazarlas con los datos que nosotros necesitamos o los datos que nosotros incluimos adicionales a nuestro desarrollo, ¿vale? Pero hoy, en este caso, lo que vamos a es a introducir nuevas tablas, o en este caso una nueva tabla, procedente de un entorno en SharePoint, ¿vale? Yo tengo aquí una lista en SharePoint, ¿vale? Y en esta lista de SharePoint tengo una lista de empleados, ¿vale? Y lo que quiero es pasar los datos, vamos a trabajar ahora con datos de texto única y exclusivamente, ¿vale? Veremos luego también más adelante cómo traspasar imágenes y demás, ¿no? Pero de momento vamos a centrarnos en datos de texto para traspasarlos a nuestro Dataverse. Bien, lo que necesitamos es saber primero cuál es la ruta, la URL de donde está nuestra lista de nuestro site en SharePoint. En este caso, para mí sería este, ¿vale? Ya sabéis que cuando accedéis a SharePoint, si accedéis al inicio, os dará esa ruta, pero si estáis ya en una lista, tenéis que coger hasta donde empieza a poner list, ¿vale? Eso sería la ruta a nuestra site, donde están nuestras listas en SharePoint, ¿vale? Bien, y aquí hay varias maneras de trasladar estos datos a Dataverse. Podríamos hacerlo desde aquí, ¿vale? Obtener datos y aquí se nos abría ya la ventana para escoger de dónde queremos obtener estos datos. Y bueno, cuando creamos un enlace de este tipo, ¿vale? Se nos va a crear un flujo de datos. Por tanto, otra forma de obtener los datos de SharePoint también es acceder por aquí. Los dos caminos al final conllevan al mismo sitio, a crear un flujo de datos que va a permitir importar datos desde otro origen, ¿vale? Si lo hacemos desde aquí, pues igual, pues vamos a iniciar desde cero. Podría tener ya creada una plantilla, ¿vale? Le pongo un nombre. Aquí le voy a dar un nombre a este flujo de datos. Flujo. Vale. Aquí como antes me pide el origen, hay diferentes orígenes. Yo puedo traerme datos de un Excel, de bases de datos, SQL, MySQL, etcétera. ¿Vale? En este caso sería una lista de SharePoint. Y aquí es donde me pide la URL de ese sitio, o sea que nos hemos copiado, ¿vale? Yo le pongo la URL. En mi caso ya tengo una conexión establecida a este site, si no yo podría desde aquí crear una nueva conexión, me pediría usuario y contraseña, ¿vale? O editar la que ya tengo. Es decir, tengo que validarme con un usuario y contraseña que tenga acceso a esa lista de SharePoint, ¿vale? Y eso va a quedar grabado, ¿vale? Porque este flujo lo vamos a poder usar tantas veces como queramos, ¿vale? Bien, él ya se ha ido al SharePoint y como le hemos dicho que queremos una lista, pues nos dice, vale, ¿y qué lista quieres traerte? Pues una lista que se llama empleados. Yo busco por aquí, encuentro la lista de empleados. Podría escoger varias, ¿vale? Porque en este flujo podría yo traerme datos de diferentes listas. Vamos a hacerlo lo más sencillo posible. Vamos a hacernos la de empleados. Aquí me muestra ya los datos para verificar si esto es lo que yo quiero traerme, ¿vale? Estamos utilizando Power Query. Aquellos que trabajéis con Power BI veréis que esto es muy, muy parecido a cuando nos traemos datos a un Power BI, ¿vale? Aquí tenemos la opción de transformar datos, lo mismo que en Power BI. Aquí se trata de decir, vale, mi origen de datos es esta tabla de empleados. Esta tabla de empleados tiene, yo qué sé, 20 columnas. De estas 20 columnas, pues solo voy a utilizar estas 5, ¿vale? Yo quiero además crear una columna adicional con un cálculo que voy a hacer, etcétera, ¿vale? Todo esto es lo que vamos a poder modificar
desde el Power Query, ¿vale? Antes de traernos los datos. Yo ahora voy a escoger aquí cuáles son los datos que quiero realmente traerme. Pensad que aquí estamos trabajando con una lista de SharePoint, hay datos en SharePoint ocultos, hay datos que, pero claro, él al cogerlo lo coge todo, ¿vale? Por tanto, yo ahora voy a desestimar determinadas columnas. Eso es tan fácil como decir, mira, yo esta columna de aquí no la quiero, pues botón derecho, quitar columna, ¿vale? Y así puedo ir haciendo con cada una de las columnas que yo considere que no voy a necesitar dentro de mi Dataverse. Si os fijáis, por defecto, el tipo de dato que me va a crear va a ser un tipo de dato por defecto, ABC 1, 2, 3. Pero si yo, por ejemplo, tengo aquí un dato, no sé, aquí la edad, yo sé que esto va a ser numérico, ¿vale? Y así voy a evitar que se me entren datos incorrectos cuando lo tenga en el database. Pues, digo, mira, esto va a ser siempre un número entero, ¿vale? Por tanto, age, ¿vale? Se va a convertir en un número entero, ¿vale? Y así con cada uno de los datos, ¿vale? Si yo considero que esto es un tipo de datos fecha, pues lo voy a convertir en fecha, ¿vale? Para que cuando me cree la tabla, me la cree en función del tipo de datos que yo estoy importando, ¿vale? Por tanto, hay un trabajo aquí ahora de manejar esta transformación, de manejar los datos que me voy a traer, ¿vale? Para que me los traiga correctamente. Bien, al final, después de todos los cambios que yo he realizado, ¿vale? En esta transformación de datos, que lo que pretende es importar aquellas columnas que necesito de mi SharePoint al Dataverse, ¿vale? Pues me queda aquí una lista de pasos que he aplicado, ¿vale? Que yo podría revertir alguno de ellos si me he equivocado, ¿vale? Tanto si he eliminado alguna columna o alguna columna, por ejemplo, esta la he convertido en columna de fecha o esta la he convertido en numérico, ¿vale? Todos estos pasos quedan reflejados aquí, ¿vale? Desde el primero, desde el origen de mi origen de datos hasta el último cambio que he realizado, ¿vale? Estas son las transformaciones que quedan registradas y que se van a aplicar a todos los datos que vayan llegando, ¿vale? Yo lo único que he hecho, como decía, es eliminar aquellas columnas que no me interesaban y determinar el tipo de columna para algunas columnas específicas. Podría haber hecho más cosas, por ejemplo, a destacar lo de reducir filas. Si, por ejemplo, yo aquí, estos empleados son empleados de diferentes departamentos. Si quisiera traerme solo los empleados de un departamento en concreto, tendría que reducir filas y podría aplicar un filtro para decir, mira, sácame solo aquellos empleados de este departamento. O sea, puedo aplicar filtros y decir de esta manera, cuando me vengan los datos, me traerá solo aquellos que necesito. No solo en cortes así verticales como los que hemos hecho, sino también cortes horizontales sobre los datos. ¿Vale? También se pueden hacer transformaciones a nivel de columnas. Por ejemplo, si una columna es un dato complejo, muy común en SharePoint, aquellos datos que tienen un ID y un nombre, ¿vale? Pues si yo me quiero traer solo el nombre, pues yo la puedo aquí transformar y dividir esa columna en dos y traerme solo la que necesito, ¿vale? Se van a hacer muchas cosas desde esta herramienta, ¿vale? No es solo aquello de importar sin más, ¿vale? Le damos al siguiente y aquí es cuando le asigno tablas. Bien, pudiera ser que yo ya tuviera una tabla dentro de mi Dataverse donde yo quisiera cargar estos datos. O puedo cargar en una tabla nueva, ¿vale? En este caso lo voy a llamar SP para saber que viene de SharePoint, ¿vale? SharePoint empleados, ¿vale? Los nombres de las tablas en Dataverse tienen primero el nombre de la tabla en sí y el nombre para mostrar, que en teoría se traduciría al idioma que estamos trabajando, ¿vale? Pero en este caso le voy a poner el mismo, ¿vale? Aquí estaría la descripción de la tabla si le quiero poner. Aquí son todas las columnas que me va a traer de mi origen de datos
y el nombre que le va a dar. Esto sería como un resumen de todo lo que vamos a hacer, cómo se llamaba la columna origen, cómo se va a llamar en el destino, ¿vale? Y qué tipo de dato me va a crear en mi destino, ¿vale? Columna, necesitamos marcar cuál va a ser nuestra columna de clave, ¿vale? Podemos generarla automáticamente, ¿vale? O podemos decir, mira, cógeme el ID, ¿vale? Y esta será mi columna principal, ¿vale? La que tiene que tener elementos únicos y va a ser el índice, ¿no? Para todos mis datos, ¿vale? Bien, una vez hecho esto, le damos a siguiente. Y en el siguiente paso tenemos que decidir si esta actualización desde el SharePoint a nuestro Dataverse va a ser manual o automática. Vamos a ver, si lo que pretendemos es traernos los datos de SharePoint a Dataverse para empezar a trabajar con Dataverse y olvidar el SharePoint, evidentemente la podemos hacer manual una vez y ya está, ¿vale? Y se acabó. Y si queremos traspasarnos los datos y cada cierto tiempo traerlo de forma manual, pues nosotros tendremos que activar ese flujo de forma manual cada vez que volvamos a traernos los datos, ¿vale? Ahora bien, si vamos a trabajar tanto con el SharePoint como con el Dataverse a la vez, ¿vale? Vamos a seguir trabajando en SharePoint, pero queremos también empezar a trabajar con Dataverse, podemos hacer una actualización automática, es decir, que cada cierto tiempo se actualice mis datos, ¿vale? En el Dataverse, ¿vale? Esto quiere decir que cada cierto tiempo se van a traer los datos del SharePoint y me va a actualizar mis datos en Dataverse. Por tanto, en Dataverse vamos a utilizarlo solo para consulta, ¿vale? Porque si no, lo que modificamos ahí se nos va a actualizar cada vez que se produzca esta actualización, ¿vale? Pero tenemos esta opción también. Yo lo voy a dejar manual, ¿vale? Para hacerlo una única vez y una vez introducidas todos los parámetros, ¿vale? Yo podría también enviarme una notificación, sobre todo eso va muy bien cuando se hace de forma automática para que me avise de si ha ido bien la actualización o no, ¿vale? Aquí le doy a publicar. En publicar, lo que vemos aquí es que me ha creado ya el flujo, ¿vale? El flujo de datos se guardó y la publicación está en curso. Si os fijáis, aquí me está diciendo que está publicándose el flujo. Por lo tanto, de momento, en este momento, no tengo todavía los datos yo en Dataverse, ¿vale? Y no estarán hasta que no se publique y no se realice una actualización. Pensad que hemos dicho que la actualización se va a hacer de forma manual, aunque ya en la primera publicación me lo va a hacer por primera vez. Bien, ha finalizado ya la publicación y ha arrancado la actualización. Y como evidentemente eran pocos registros, ha terminado también esa actualización. A partir de aquí, si yo me voy a mis tablas, ¿vale? SP empleados, ¿vale? Y recordad que el nombre que le ha dado él es CR03A-SP empleados, ¿vale? Aquí tengo mi tabla, ¿vale? Esas son todas las columnas que crea por defecto más las que yo importo, ¿vale? Hay algunas columnas aquí que las crea el propio entorno, ¿vale? Y yo puedo tener acceso ya a los datos, ¿vale? Aquí estoy viendo el ID, la fecha de creación, puedo ver aquí todas las columnas, ¿vale? Y veo que me ha traído pues los diferentes empleados que tenía dentro de la tabla o la lista, en este caso de SharePoint. Bien, a partir de aquí, con estos datos, yo puedo, pues por ejemplo, crear una aplicación en Power Apps, cogiendo como origen de datos Dataverse. Le digo que utilice mi conexión. Yo tengo aquí SP empleados, ¿vale? La tabla que acabamos de crear. Le digo que se conecte y me va a generar de forma automática una aplicación en Power Apps basada en esa tabla.
Esto, como veis, es totalmente igual que lo que hacíamos cuando el origen de datos era un SharePoint o un Excel o una base de datos en SQL, ¿vale? Y evidentemente yo estos datos de aquí los puedo modificar, ¿vale? Es decir, mira, aquí en lugar del age pones el title, que es el nombre de la persona, o sea, del empleado en sí, ¿vale? Y luego, pues, evidentemente, en los formularios, pues yo podría editar el formulario, por ejemplo, el formulario de edición, ¿vale? Yo puedo editarlo y decir que me añada, pues, más campos, porque yo quiero editar también el nombre del empleado, etcétera, ¿vale? Todo esto, igual que hemos visto en todas las aplicaciones de Power Apps, ¿vale? Eh, una vez visto esto, ¿qué más podemos hacer con una tabla de Dataverse? Mirad, voy a cerrar la aplicación, no la voy a guardar. Podemos volver otra vez a nuestra tabla y podemos hacer cosas como, por ejemplo, editarla en Excel, ¿vale? Yo puedo abrir este archivo, me descarga un archivo en Excel, pero además me añade el complemento de Office 365 para Microsoft Power Apps. Le digo que confío en este complemento. Aquí me va a traer los datos ahora de Dataverse. Entonces, yo, además de poder trabajar con una aplicación en Power Apps para manejar esos datos, yo puedo manejarlos desde aquí, desde un Excel. Si me es más cómodo en este caso, pues trabajarlo desde aquí, entro los datos. Evidentemente esto me ha generado un archivo en mi disco. En este caso me parece que me lo ha bajado en la carpeta de descargas. Pero si yo quiero modificar algo, por ejemplo, no sé, vamos a modificar aquí un dato, vamos a modificar aquí Adelva, le voy a poner un punto al final del nombre, ¿vale? Claro, yo si lo guardaré en el archivo que me acabo de descargar, pero yo lo que puedo es publicarlo. Si yo publico, ¿vale? Al publicarlo aquí, se me guardan los datos en mi tabla de Dataverse, ¿vale? Por tanto, si yo accedo aquí a SP empleados y me voy a los datos y digo que quiero ver todas las columnas, ¿vale? Si busco el dato title, que es el nombre de este empleado, veis que al final tiene un punto, ¿vale? Es el que acabo de añadir desde el Excel. Bien, hasta aquí el video tutorial de hoy. Hemos visto alguna funcionalidad más sobre Dataverse, en este caso para importar datos. Como os decía al principio, Dataverse es muy grande. Vamos a hacer muchos más vídeos sobre esta herramienta o sobre esta base de datos y nos vemos en el siguiente video tutorial. Muchas gracias. Si te gustó, te pido que le des un like y te suscribas. Escribe tus comentarios que contestaré con mucho gusto. Te pido también que visites mi página web, donde encontrarás otras publicaciones en texto y conocerás mejor quién soy y a qué me dedico.